Escalofriantes revelaciones, 2 horas de relatos siniestros de cazadores embujados en lo oculto. La noche se asentaba pesada sobre el barrio, como un velo de miedo que apretaba las calles y los corazones de sus habitantes. Las luces parpadeantes de los neons daban un aire fantasmagórico a las sombras que bailaban en las paredes desgastadas. Javier, un joven padre de mirada decidida, trataba de ignorar el temblor en su interior mientras contaba las monedas en la caja de la tienda de abarrotes. Pero desde hacía días, la tranquilidad de su hogar se había convertido en un campo de batalla. Mateo, su pequeño hijo, no quería dormir. «Papá, la sombra», decía con una voz que temblaba. «La sombra me mira». Javier se obligaba a despreciar los miedos infantiles, convencido de que todo era fruto de la imaginación de su pequeño. Sin embargo, cada vez que la noche caía, un escalofrío recorría su espalda. Escuchaba rumores en las esquinas, murmullos inquietantes sobre desapariciones. Más de un niño en el barrio había desaparecido en lo que parecían ser los sueños de un mundo paralelo. Sus vecinos, con expresiones de terror, hablaban de la sombra, una entidad oscura que acechaba en las calles, esperando llevarse a lo inocente. Una noche, tras cerrarse la tienda y volver a casa, los ruidos empezaron. Un crujido aquí, una puerta que se abre sola allá. Javier sintió un sudor gélido en su frente y su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando decidió hacer algo. Se acercó a la policía, al menos podrían brindarle algún consuelo. Las caras de los oficiales, sin embargo, eran de apatía. «Son solo cuentos de viejos», le dijeron, dejando a Javier con el estómago en un nudo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La tensión crecía, y las noches se hacían interminables. Cada rincón de la casa parecía estar cargado de algo oscuro y siniestro. Javier se daba cuenta de que su hijo estaba siendo desgastado no solo por el miedo, sino también por algo que parecía manifestarse en su propio hogar. Una figura nebulosa aparecía y desaparecía en la esquina de sus ojos. Esa sombra no solo estaba en la cabeza de Mateo, algo estaba muy mal ahora. Decidido a enfrentar el horror que acechaba en su casa, Javier se adentró en el infame hospital abandonado cerca del barrio, un lugar que todos temían pero del que algunos hablaban en susurros. Al cruzar el umbral, un aire denso lo envolvió, y sus pasos resonaron en el silencio que parecía gritar. El olor de moho y olvido impregnaba el lugar, mientras sus sentidos alertaban su mente. Y entonces, entre el eco de su propio temor y las historias antiguas que resonaban en sus oídos, comprendió que la sombra no solo era una creación de la mente de un niño. Se trataba de un horror más profundo, uno que no solo afectaba a Mateo, sino que tenía raíces oscuras que conectaban a toda la comunidad. Javier sintió que la verdad lo estrujaba, empujándolo hacia un abismo vertiginoso. Con cada paso, la revelación se acercaba, prometiéndole un encuentro que no solo marcaría su destino, sino que también definiría el futuro de su hijo. ¿Podría realmente escapar del horror que acechaba en la oscuridad? ¿O sería su vida consumida por la misma sombra que había aterrorizado a generaciones previas? La angustia lo llenó mientras se adentraba más en las entrañas de lo desconocido, temiendo que el eco de su propia historia resonara con fuerza en el silencio que lo rodeaba. El eco de sus pasos reverberaba por los pasillos oscuros del hospital. Javier sentía como el corazón se le aceleraba con cada sonido, cada crujido, como si el edificio mismo tuviera vida. Las ventanas rotas dejaban entrar un aire gélido, cargado de historias olvidadas y susurros de almas perdidas. Allí, en la penumbra, se sentía más cercano a la verdad, pero también a un peligro inminente. A medida que avanzaba, descubrió un cuarto en el que las paredes estaban cubiertas de grafitis, algunos ilegibles y otros horriblemente explícitos. Bajo una de las ventanas, un grupo de fotos rasgadas y amarillentas caía al suelo. En una de ellas, Javier pudo distinguir a un niño de ojos grandes y asustados. El mismo miedo que Mateito había descrito. No pudo evitarlo, un estremecimiento le recorrió la columna. Era la misma mirada. De repente, un aullido desgarrador resonó en el pasillo, como si el mismo hospital estuviera gritando. Javier se giró bruscamente, su respiración se tornó errática. Recordó a su hijo,
su pequeño que había estado sufriendo por noches. La sombra lo estaba consumiendo, y ahora él debía enfrentarse a ella. Sin pensarlo, se metió más adentro del edificio, guiado por un instinto primitivo, en lo profundo del hospital, encontró lo que parecía ser una sala de espera. Las sillas estaban cubiertas de polvo y telarañas. En el centro, una luz tenue parpadeaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Al acercarse, notó un viejo diario abierto, con páginas desgastadas. Las palabras apenas eran legibles, pero algo en ellas lo atrapaba. Hablaban de rituales oscuros, de invocaciones con la sombra, guiadas por la desesperación y el miedo de aquellos que habían desaparecido. Debes darlo todo, o perderás lo que más amas, decía una línea garabateada con fuerza. Javier entendió que no eran solo las sombras de los niños lo que acechaba, sino algo mucho más hambriento, buscando un alma joven para saciar su sed de terror. De repente, un frío paralizante invadió la sala. La iluminación titiló antes de apagarse por completo. Javier sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. Las ansias de huir eran abrumadoras, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Con determinación, buscó un lugar donde esconderse, y encontró un armario viejo en un rincón. Se metió dentro, la oscuridad lo envolvió como un abrazo inquietante. Mientras estaba atrapado en aquel espacio angustiante, oyó susurros. Voces de niños llamando, desde lejos. «Papá, ¿dónde estás?» Era Mateo, mezclado entre el eco de las voces perdidas. El corazón de Javier se hundió, su mente luchaba entre la realidad y la locura. La sombra había venido por él, y no había manera de que se lo llevara. Tenía que salir de allí. Justo cuando decidía salir del armario, escuchó un sonido. Una puerta chirriante se abrió con fuerza, seguida de una risa oscura que helaba la sangre. Javier contuvo la respiración, sabiendo que el horror que había despertado estaba a punto de revelarse en su forma más aterradora. Todo comenzó a temblar. Las luces, nuevamente intermitentes, comenzaron a destellarse con mayor fuerza. Mientras la risa se intensificaba, un grito desgarrador resonó, y Javier se dio cuenta de que no estaba solo. La sombra había llegado, el corazón le latía descontrolado, y la única certeza que tenía era que debía salvar a su hijo. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para enfrentarse a la sombra que había atrapado a tantos antes que él? La puerta del armario se abrió de golpe y una figura oscura se perfiló, sonriendo en la penumbra. En ese instante, Javier entendió que la verdadera batalla apenas empezaba. «No te llevaré», gritó con toda su fuerza, decidido a enfrentar lo que fuera que hubiera al otro lado. Pero quizás era demasiado tarde. ¿Qué revelaciones tendría la sombra para él? ¿Y qué le ocurriría a Mateo si no lograba salir a tiempo? La oscuridad lo rodeaba, y el reloj marcaba un tiempo que parecía correr más rápido. El aire se tornó opresivo en el pequeño espacio del armario. Desde esa oscuridad creada por la madera desgastada, Javier pudo ver apenas un contorno en la penumbra. La figura oscura sonreía, y esa sonrisa era más que un gesto, parecía una invitación aterradora a la locura. El frío de su aliento llenó el aire, trayendo consigo un hedor a muerte y descomposición. «Buscas a tu hijo», murmuró la sombra, su voz un eco rasgado que resonaba en la mente de Javier, como si estuviera en su interior. «Él está más cerca de lo que piensas». El corazón de Javier latió con fuerza, pero había decidido que no cedería. Tenía que averiguar qué quería aquella cosa que había tomado tantas almas y poco a poco, el impulso por salir fue más fuerte que el miedo. Con un empujón, Javier sacó la puerta del armario hacia afuera, dejando que la luz parpadeante lo iluminara. La sala estaba aún más deteriorada de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de antiguos recuerdos, como cicatrices de lo que solía ser. Sofás rasgados, revistas empastadas en un charco de polvo, y en una esquina, un espejo roto que fragmentaba la realidad en trozos inquietantes. Todo el dolor y la desesperación de los que habían estado allí antes de él parecían aplastarlo. Pero no podía detenerse ahora. Tenía que saber más. Con pasos titubeantes, avanzó hacia el espejo, atraído por una extraña fuerza. Cuando se asomó a las fracturas del cristal, vio reflejados rostros de niños, todos ellos con los mismos ojos grandes y asustados. Las miradas de los que habían sido tomados por la sombra. Un escalofrío recorrió su espalda, y en ese instante, comprendió la verdad: la sombra se alimentaba del miedo, de las almas aterrorizadas de los inocentes. «¿Cómo puedo salvarlos?», gritó Javier, enfrentándose a su propio reflejo, como si esperara una respuesta del mismo espejo. La risa se volvió un eco burlón a su alrededor.
Dar lo que amas, eso es la clave, continuó la sombra, como si jugara con él. Tus miedos, tus dudas, lo que más atesoras, todo será tu moneda de cambio. De repente, un grito desgarrador resonó en sus oídos y lo hizo tambalear. Mateo, exclamó, buscando por doquier. Sin embargo, el llamado se desvanecía, llevándolo a un laberinto de recuerdos. Recordó los momentos felices con su hijo, el brillo en sus ojos cuando reía. Estaría en peligro por su incapacidad de enfrentarse a esta oscuridad. Los murmullos infantiles se volvieron un coro ensordecedor mientras la figura oscura se acercaba más. Javier cerró los ojos, apretándolos con fuerza. La influencia de la sombra era abrumadora, podía sentir cómo sus propios miedos comenzaban a emerger, drenando su valor. Tenía que encontrar otra manera de luchar. Hablaba de ofrendar lo que amaba, pero él no podría entregar a Mateo. No podía. Con una respiración profunda, decidió desafiar a la sombra. No eres nada sin el miedo que inspiras. No me llevarás, porque el amor es más fuerte que tu oscuridad. Su voz resonó con resolución, y sintió como la figura se detuvo, sorprendida ante la inesperada respuesta. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza, iluminando las otras sombras que parecían cobrar vida en las paredes. ¿Qué ocurriría si esa declaración encendía una chispa de esperanza? Se preguntó si podría resistir y liberar no solo a su hijo, sino a todos aquellos que habían caído, pero en el instante en que se dio la vuelta, un grito helado emergió de la oscuridad, y la sombra se lanzó contra él, buscando tragarse esa luz renovada. La única certeza que tenía ahora era que la batalla había comenzado, el precio que tendría que pagar se acercaba. ¿Qué pasará si no lo logras?, resonó una voz en su mente. Javier supo que debía actuar rápido. Tenía que encontrar a Mateo antes de que la sombra lo reclamara como suyo. Mientras se adentraba más en el hospital, el eco oscuro de la risa lo perseguía, alejándolo de la salida. Las puertas hacia lo desconocido se cerraban lentamente tras él. ¿Lograría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad lo apretaba, y el tiempo no estaba de su lado. Javier sintió que la oscuridad lo tragaba más cada segundo. La risa de la sombra resonaba en sus oídos, como un tambor de guerra que marcaba el paso hacia su desesperación. Su mente estaba en caos, cada grito de Mateo, cada eco del pasado, lo arrastraban hacia un abismo sin fin. Tenía que encontrarlo, que descubrir dónde estaba esa criatura que lo había raptado. Las luces empezaron a parpadear, creando un efecto que distorsionaba las figuras en la sala. Las sombras de los muebles parecían moverse, alargar sus brazos en un intento de atraparlo. Pero Javier no podía dejar que el pánico lo dominara. Su amor por Mateo era la única luz que le quedaba en medio de esa pesadilla. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el pasillo. Cada paso era una lucha entre el miedo y la determinación. Puertas estaban cerradas y otras, abiertas, parecían aspirar su vida. El hedor a moho y descomposición se intensificaba con cada giro. Algo lo estaba observando, algo que se alimentaba de su miedo. Pero esa sombra no era más fuerte que su deseo de salvar a su hijo. De repente, a su izquierda, una puerta se entreabrió. Una tenue luz se filtraba por la rendija, una esperanza frágil pero real. Javier se deslizó hacia adentro, reclutando lo que quedaba de su valor. La habitación era pequeña, las paredes estaban cubiertas de grafitis de miedo, de nombres olvidados, y en el centro, un pequeño altar inusual que parecía haber sido construido con los objetos de aquellos que habían sido consumidos por la sombra. Había juguetes rotos, ropa infantil desgastada, y en el centro, como un faro sombrío, una muñeca de trapo que le resultaba extrañamente familiar. A medida que se acercaba, la imagen de Mateo le vino a la mente, su juguete favorito. Sin darse cuenta, estaba temblando. La muñeca tenía los mismos ojos grandes y asustados que los rostros que había visto en el espejo. «Mateo», gritó Javier, buscando entre los objetos. «¿Dónde estás?». Se inclinó hacia la muñeca, y un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió un suave toque en su hombro. Se giró, y la sombra había regresado, más oscura que antes. Su risa era una tormenta que retumbaba en su pecho. «Es curiosa tu fe, pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar, padre?», dijo la sombra, acercándose lentamente. Cada palabra era una guadaña respecto a su entereza. Javier sintió que su respiración se detenía, pero no podía dejar que se lo llevase. Tenía que ser inteligente. «Deja a mi hijo en paz», imploró, sintiendo que su voz quebrada revelaba más que él quisiera.
¿Qué quieres de mí? La sombra sonrió, exhibiendo una dentadura que no era humana. El amor es poderoso, pero el miedo es eterno. Dar lo que amas puede liberarlo, o condenarte a ti en ese instante. Un susurro infantil sacudió la habitación. Era Mateo llamándolo. Su voz era un hilo de esperanza entre las sombras. Javier sintió que su corazón se disparaba. ¿Realmente estaba allí? ¿Podría ser parte de la prueba que la sombra había propuesto? No, no puede ser, murmuró Javier. La mente jugaba con él, pero debía actuar. La sombra se abalanzó sobre él, con un movimiento ágil y amenazante. Javier, moto por el pánico, se lanzó hacia adelante, tratando de buscar la voz de su hijo. Al hacerlo, su mano tocó la muñeca. Un destello de luz pura estalló, iluminando la habitación y haciendo que la sombra retrocediera. «Mateo», gritó, mientras los ecos infantiles se desvanecían afuera. La risa se convirtió en gritos de desesperación. Las luces del pasillo titilaron y se apagaron. Javier supo que debía encontrarlo ya. Con un último vistazo a la sombra tambaleante detrás de él, se lanzó al pasillo, buscando la fuente de la voz, pero mientras corría, una pregunta perfumada de sangre y desesperación quedó flotando en el aire. ¿Realmente estaba Mateo ahí, o fue solo un último juego de la sombra? Javier se detuvo por un instante en la penumbra. Si perdía la fe, perdería todo. La oscuridad chasqueó detrás de él, esperando, dispuesta a reclamar lo que quedaba de su coraje. El tiempo apremiaba. ¿Hallaría a su hijo o se convertiría en un eco más en esa casa maldita? Las paredes del pasillo parecían cerrarse a su alrededor mientras Javier corría, el eco de su propia respiración resonando en la oscuridad. Cada paso golpeaba el suelo como un tambor amenazante, marcando el tiempo que se le escapaba entre los dedos. ¿Y si Mateo realmente estaba allí? ¿O era solo una cruel ilusión creada por la sombra? «Mateo», volvió a gritar, su voz quebrándose en el aire cargado de terror. Pero solo recibió el silencio como respuesta, un silencio denso que se instalaba, palpando el miedo que lo consumía. La risa maligna se irguió a sus espaldas, un recordatorio constante de que no estaba solo. De pronto, Javier divisó otra puerta entreabierta al final del pasillo. Su mente repicó como un tambor en su cabeza. ¿Qué hay ahí dentro? Se lanzó hacia la entrada, los ojos centrados en las débiles luces que danzaban al otro lado. Empujó la puerta con fuerza y entró. La habitación era aún más diminuta que la anterior, un pequeño cubículo con ventanas cubiertas por gruesas cortinas llenas de polvo. A su alrededor, extrañas reliquias zungaban del techo, objetos de otras épocas que parecían vigilarlo desde la penumbra. Algo en el ambiente le hizo sentir un escalofrío en la nuca, una alerta visceral que le gritaba que se fuera. «Mateo», susurró, esta vez en un tono más temeroso. Sin embargo, lo que escuchó fue un leve susurro en respuesta, casi apagado en la niebla del terror que lo rodeaba. Era el eco de la voz de su hijo, más tenue, más distante. «Javier». El sonido ahogado resonó en la habitación, como si el mismo aire estuviera atrapando a Mateo en un rincón oscuro. Javier sintió que el tiempo se congelaba. El nombre de su hijo fue un infierno chispeante en su pecho. «Estoy aquí, hijo». «Sigue hablando», se forzó a gritar, como si sus palabras pudiesen romper esa barrera de sombras que lo mantenían alejado. Pero, la risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, reverberando en sus huesos. Una figura etérea se materializó en la esquina de la habitación, oscura como el mismo abismo. La sombra retorcía su forma, alargando tentáculos en su dirección, mostrando su verdadero rostro, la amalgama de todos los miedos que Javier había guardado. «¿Escuchas eso, Javier? El niño te llama, pero el tiempo se acaba. Él está atrapado entre las líneas de este mundo y el otro. Solo tú puedes decidir». El terror paralizó su cuerpo, el corazón latía frenético en su pecho como un ave atrapada en una jaula. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblorosa apenas un susurro. La sombra inclinó su cabeza, sus ojos oscuros fijos en Javier, como si penetraran su alma. «Sacrifica lo que más amas, o lo perderás para siempre». Las palabras resonaron en su mente. La idea de perder a Mateo, de dejarlo caer en ese abismo tenebroso, lo consumía. Se encontraba en un dilema, desgarrado entre su amor por su hijo y la voz traicionera de la sombra. «No, no puedo. No puedo perderlo», murmuró, sintiéndose al borde del desvanecimiento, pero, de repente, la luz tenue de una vela parpadeó en la esquina.
Era un pequeño rincón del mundo donde algo brillaba con un brillo extraño. Se acercó, sintiéndose atraído por la luminosidad. Y allí, en un pequeño altar, había una fotografía de Mateo, radiante y sonriente, rodeado de juguetes. «Mateo, por favor, responde», gritó, sintiendo que su valentía se desmoronaba. Pero la risa volvió, más cercana, más burlona. La sombra se acercó. «Puedes ofrecer el recuerdo de su alegría, la luz de su felicidad, o puedes quedarte aquí, en la oscuridad para siempre. La elección es tuya». El sudor frío le recorrió la espalda. Javier sintió que sus fuerzas lo abandonaban. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su hijo? En segundos de agonía, una decisión se instaló en su inquieta mente. Alzó la mano hacia la fotografía. «Haré lo que sea necesario». Sin embargo, el eco de sus palabras sonó vacío, el ambiente pesaba mientras el horror de la situación se apoderaba de él. Entonces, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad más densa. Era Mateo. «Papá». El pánico lo invadió, y con cada latido de su corazón, entendió que el verdadero sacrificio no se trataba de perder algo. «Es ahora o nunca», pensó con desesperación. Con un salto hacia la sombra, se preparó para confrontar lo que fuese que estuviera acechando. Las luces comenzaron a parpadear, creciendo en intensidad y oscuridad a la vez. ¿Sería su último acto de valentía, o un intento fútil ante una maldición eterna? Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una pregunta flotó en el aire, turbia y aterradora: ¿podría enfrentar la sombra que se alimentaba de su dolor, o se convertiría en un eco aún más ensordecedor? El momento fue como si el tiempo se detuviera. Frente a la sombra, Javier sintió un torrente de sentimientos que luchaban dentro de él. La desesperación había dejado su alma expuesta, y el vacío de la habitación parecía tragarse cada retazo de su cordura. La sombra, con sus formas fluctuantes, empezó a reír, un sonido que atravesaba su ser y lo desnudaba de toda esperanza. ¿Te atreves a desafiarme, Javier? La oscuridad puede ofrecerte poder más allá de tu imaginación, solo si te entregas a ella, le susurró, acercando una de sus formas tentaculares hacia su rostro, como si quisiera tocarlo. La piel de Javier se erizó mientras el aire se volvía denso. «No soy un cobarde, y no dejaré que te lleves a Mateo», respondió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo, gritando contra su propio miedo. La sombra estalló en carcajadas, un eco diabólico que reverberó en cada rincón de la habitación. «¿Y qué harás, Javier? ¿Te sacrificarás a ti mismo por un niño que ya se ha perdido?» Su luz fue ahogada por el abismo, y tú lo sabes. Lo que hay aquí es solo un eco de lo que fue. Mientras las palabras de la sombra le atravesaban el corazón, Javier recordó a Mateo. Su risa, su mirada llena de curiosidad y amor. Esa imagen lo llenó de valentía, como una chispa que encendía el fuego en su interior. No podía rendirse. No podía permitir que la sombra ganara. Sin pensarlo, Javier se despojó de la fotografía que sostenía en su mano. «Si debo perderme en la oscuridad para salvarlo, así será». Las palabras brotaron como un grito a la desesperanza. La sombra se detuvo, sorprendida por su resolución. «¿Es eso lo que deseas? ¿Entregar tu felicidad para intentar rescatarla de otro?» «Tienes mucho que perder». La sombra giró, creando una tormenta de oscuridad alrededor de Javier, quien sintió el aire convertirse en un mar de presagios. «Mateo», gritó, su voz resonando en la penumbra. «Estoy aquí. Te prometo que te encontraré». La habitación crujió cuando el suelo pareció temblar bajo sus pies, como si el mismo lugar respondiera a su desesperación. De repente, todas las luces parpadearon, y una imagen se proyectó en la pared tras la sombra. Era Mateo, pequeño y sonriente, pero rodeado de figuras sombrías que parecían susurrar palabras incomprensibles, como ecos de advertencias. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería eso lo que él estaba tratando de salvar? La figura de Mateo estaba atrapada, su rostro distorsionado por el terror, pero aún brillaba con una luz tenaz que luchaba por salir. «Papá», gritó de nuevo, y la imagen se oscureció. Era un llamamiento, una súplica que atravesó el corazón de Javier. «No puedo dejarte allí», y gritó Javier, sintiendo que el suelo se resquebrajaba a su alrededor. Tenía que actuar. Mientras la sombra se cernía sobre él, susurros llenaron el aire. «Necesitas más que valor, Javier. Debes decidir, ¿aceptarás tu destino o dejarás a tu hijo en la oscuridad?» Alzó su mirada,
sintiendo que el terror se convertía en rabia. Soy su padre. No me importa lo que tenga que sacrificar. Te enfrentaré, sombra. Con la voz resonando como un trueno, Javier dio un paso hacia adelante, dispuesto a desesperar lo que fuera necesario. La sombra tembló, sorprendida por su valentía. Pero el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, girando y absorbiendo todo lo que conocía mientras una nueva estructura se formaba. Ese no es el camino, Javier, la oscuridad es lo que buscas, dijo la sombra con una voz que ahora parecía amenazante a un lado. Se dio cuenta de que las reliquias colgaban del techo, algo en esas piezas resonaba con energía oscura. Entonces, en una fracción de segundo, comprendió que la sombra no solo era un guardián de Mateo, sino también un juez de su alma. ¿Estás listo para conocer lo que tanto temes? La risa volvió a resonar, al tiempo que todo giraba en su mente. Los ecos de sus propios miedos comenzaron a llegar a sus oídos, envolviéndolo. Javier comprendió que debía entrar en ese abismo y confrontar lo que había dejado atrás. Pero, a medida que se acercaba al corazón de la oscuridad, una sensación gélida lo detuvo. El verdadero horror no solo era la sombra frente a él, sino lo que pudiera descubrir de sí mismo. Mateo, el grito se erguió desafiador, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Entonces, la habitación estalló en luz y Javier comprendió que todo estaba a punto de cambiar. La batalla entre la luz y la oscuridad había comenzado, y solo uno podría salir victorioso. ¿Qué secretos oscuros lo esperaban al otro lado? La luz fulgurante se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Javier de pie, en la misma habitación, pero todo había cambiado. La sombra, antes tan amenazadora, ahora parecía diluirse en la penumbra, como un humo que se disipa en el aire gélido. La risa se había convertido en susurros confusos que llenaban el espacio, como si miles de voces se hubieran agolpado para presenciar lo que venía. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos. No era solo el miedo lo que lo mantenía alerta, era la determinación. Necesitaba, encontrar a Mateo. Aún así, sabía que en este lugar cada paso lo acercaba a un abismo personal, a secretos enterrados que preferiría olvidar. De repente, las viejas reliquias del recinto comenzaron a brillar tenuemente, como si instaran a Javier a acercarse. Eran objetos de un pasado inquietante, un reloj que marcaba horas olvidadas, un espejo que no reflejaba su imagen y un libro cuyas páginas estaban llenas de palabras en un idioma que nunca había visto. Cada artículo parecía pulsar con energía, pero era un tipo de energía corrupta, tentadora. «Conócelos», susurró la sombra, su voz ahora un eco suave y persuasivo que provocaba un escalofrío. «Cada uno de ellos guarda una verdad que llevas dentro. Tu miedo, tus errores, tu odio. Son parte de tu esencia. ¿Qué harás con ellos?» Una risa grave llenó el aire, resonando desde lo más profundo de su ser. Javier sintió que los recuerdos se agolpaban en su mente, escenas de su vida que había querido dejar atrás, las faces de aquellos a quienes había lastimado, el vacío después de una pérdida que había marcado su alma. Se cubrió los oídos, pero los recuerdos eran abrumadores, como un torrente de agua helada arrasando un pequeño pueblo. Haciendo un esfuerzo, intentó visualizar a Mateo. La sonrisa de su hijo era su ancla en ese mar de confusión. Sin embargo, las imágenes de dolor y culpa creaban un laberinto en su cerebro. La sombra se alimentaba de su rabia, de sus inseguridades. Cada paso hacia la verdad parecía un viaje hacia la desesperación. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, aferrándose a la imagen de Mateo. Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a soltarlo tan fácilmente. «¿Ves, Javier? Empieza a aceptar lo que eres. Nadie es puro. Todos tenemos sombras en nuestro interior, solo que algunos tienen más obstáculos que superar que otros. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para llevarte de vuelta a Mateo?» Frunciendo el ceño, Javier se cuestionó si podría soportar lo que se le iba a revelar. No puedo dejarlo solo». Su voz era casi un grito ahogado. A cada momento, Mateo se desvanecía un poco más en la penumbra, como una estrella que pierde su brillo. Por eso el sacrificio es necesario. La luz que tanto anhelas solo florecerá si dejas ir lo que te pesa. ¿Te atreves a enfrentar tu verdad? La sombra alargó sus tentáculos hacia él, y Javier sintió el frío rozar su pecho, como si un puñal helado se apuñalara en su interior. No. A través del dolor, un rayo de claridad iluminó su mente. Javier comprendió que, aunque la sombra lo amenazara, el poder real residía en su voluntad de enfrentar lo que había ocultado. Con su voz entrecortada,
proclamó, no dejaré que mi pasado decida mi futuro. Voy a recuperar a Mateo. Pero como se atrevió a dar el primer paso hacia la oscuridad, el mundo que lo rodeaba comenzó a distorsionarse de nuevo. El suelo se abrió, y un profundo abismo se formó ante él. El eco del llanto de su hijo resonó desde el fondo como un llamado angustioso y entonces, en ese momento crítico, la sombra se giró completamente, revelando una imagen sorprendente. En su centro, una puerta entreabierta emitía un resplandor casi familiar. ¿Podría ser el camino hacia Mateo? La incertidumbre inyectó miedo en sus venas. Con un último vistazo a esa puerta resplandeciente, Javier sintió que el vacío se lo tragaba. Mantente firme, Mateo, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero antes de que pudiera intentar cruzar, la sombra se abalanzó, disolviendo la luz, atrapando cada rayo de esperanza. ¿Serás capaz de cruzar lo que has dejado atrás, Javier? Todo tiene un precio, susurró, y la habitación se llenó de sombras danzantes, envolviendo a Javier en un abrazo helado. Él sintió que su cuerpo se debilitaba, y aquellas sombras parecidas a manos frías comenzaron a tocarlo. ¿Podría aún salvar a Mateo, o había ido demasiado lejos? El tiempo se detuvo nuevamente. La angustia se apoderó de Javier mientras se enfrentaba a la oscuridad, preguntándose si realmente estaba listo para descubrir el secreto más profundo de su alma. ¿Acaso había algo aún más oscuro dentro de él que lo unía a la sombra? La respuesta estaba al borde de la puerta. A medida que el eco de su grito se desvanecía en la sombría habitación, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes intentando engancharse a su cuerpo, mientras el abismo rugía por detrás, ansioso por devorarlo. La puerta entreabierta, iluminada por un brillo que parecía pulsar como un corazón viviente, se convirtió en su objetivo. Con la mente acelerada y el pecho apretado por el temor, se impulsó hacia ella. Cada paso que daba era una batalla contra las manos heladas que intentaban sujetarlo, un susurro en su oído que invitaba a sucumbir a la oscuridad. No, no es el momento de rendirse, repitió para sí mismo, recordando la risa de Mateo, su sonrisa iluminando los días más oscuros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la puerta relampagueó y una oleada de calor lo envolvió. Era como entrar en una habitación iluminada por la calidez del sol, y por un segundo, Javier sintió la esperanza florecer. Pero esa sensación fue rápidamente aplastada cuando la sombra, enfurecida, extendió sus tentáculos con una violencia inusitada. No te atrevas a cruzar, siseó, y la habitación parecía encogerse. No me detendrás, gritó Javier, abalanzándose hacia la luz. Era un desprendimiento de mucha más convicción de la que sentía. Justo antes de atravesar el umbral, una sombra lo tomó del brazo, bloqueando su avance. El dolor era como fuego ardiendo, una mano apretando su piel mientras sus ojos se abrían aterrorizados. El frío regresó, taladrando su alma al instante. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier quebró el agarre. La puerta era su única salida. La atravesó de un salto, con la sensación de desvanecerse. Cuando el mundo giró a su alrededor, una imagen nítida le golpeó la mente. Se encontraba en un lugar muy diferente. Era una habitación conocida, pero perturbada. Las paredes estaban decoradas con fotos de Mateo, pero en todas, su rostro estaba distorsionado, como si algún tipo de magia oscura lo alterara. Los ojos de Mateo estaban vacíos, sus sonrisas congeladas en expresiones de miedo y desesperación. Javier sintió que su corazón se hundía. Mateo murmuró, retrocediendo. El eco de su voz resonaba, y el aire estaba impregnado con el olor a humedad y algo más tenue, más aterrador. En el centro de la habitación había un viejo tocadiscos, girando lentamente, emitiendo una melodía triste que parecía estar formada por los lamentos de los que habían venido antes. La música le erizó la piel, sabía que esta melodía tenía significados que aún no entendía. Cada nota contiene un fragmento de la verdad, susurró una voz femenina, emanando de la oscuridad que se acumulaba en las esquinas. Si deseas ver a tu hijo, deberás escuchar y aceptar. La figura se materializó ante él, una mujer de cabello oscuro y cabellos que caían como sombras. Sus ojos brillaban con un resplandor ominoso, y Javier sintió que su fuerza se desvanecía al mirarla. Tienes que recordar, Javier, porque olvidar es perderse. No puedes rescatarlo sin enfrentarte a lo que has enterrado. ¿Qué tengo que hacer? Balbuceó, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones como un hilo de vida. Ni un segundo después, la música se detuvo, creando un silencio que crujía con cada latido de su corazón.
La mujer extendió la mano hacia el tocadiscos, deslizándola sobre el disco. Déjalo hablarte. Escucha, y recuerda, dijo, y el rostro de Marta se distorsionó en un mar de lamentos a medida que la canción comenzaba de nuevo, recuerdos olvidados comenzaron a inundar la mente de Javier. Momentos de traición, palabras no dichas, días perdidos en el vago eco del arrepentimiento. No. No puedo. Mateo, gritó, luchando contra la marea de recuerdos que lo arrastraba. Pero había algo más, en los destellos de su memoria aparecía una figura familiar, un rostro que había intentado olvidar el instante siguiente, el horror se desató. Un grito ahogado resonó en la habitación. Javier se volvió, y su corazón se detuvo al verlo, era Mateo, atrapado en una esquina, mirándolo con ojos llenos de terror. Su voz llegó como un susurro asustado, «Papá, ayúdame». Sin embargo, algo en su mirada era diferente. No estaba solo, detrás de él, una sombra pululaba, alzando su rostro. Un rostro que Javier conocía demasiado bien. La verdad golpeó como un puño en su estómago. Mateo susurró, con la voz temblorosa. La mujer sonrió. Ahora, el verdadero sacrificio debe hacerse. El terror se cernía sobre Javier, y una pregunta crucial atravesó su mente, ¿estaba listo para enfrentar su culpa? La oscuridad esperaba ansiosa detrás de cada revelación. ¿Qué secreto guardaba el pasado que estaba a punto de desatar un horror aún mayor? La música continuó sonando, pero el eco de los recuerdos se hacía más fuerte, como un torrente arrastrando a Javier hacia la vorágine de su propia culpa. La figura de Mateo, atrapada entre sombras, parecía desvanecerse y reaparecer, como un reflejo frustrante de su propia impotencia. «Papá, no», gritó Mateo, mientras se esforzaba por zafarse de las garras de la oscuridad que lo rodeaban. Su voz, cargada de un temor palpable, cortó el aire, despertando viejos miedos en el corazón de Javier. La mujer continuaba observando, una sonrisa burlona en su rostro, como si disfrutara del espectáculo. «Recuerda, Javier. Tú también fuiste una vez un niño atrapado. La oscuridad puede ser más seductora de lo que imaginas». Los recuerdos de pérdidas y decisiones erradas emergieron con creciente intensidad, cada uno él se sentía como una cuchillada en su pecho. En su mente aparecieron imágenes de Marta, su rostro desencajado, la última discusión antes de la separación, la amargura de los reproches. Javier cerró los ojos con fuerza, pero aquello solo lo sumergió en un torbellino más profundo. Estaba atrapado, una y otra vez, en esa misma imagen. «No puedo ver esto», vociferó, desesperado. Pero, en lugar de cerrar la puerta a esa memoria dolorosa, la mujer lo instó a seguir. «Es parte del sacrificio, Javier. La verdad duele, pero el dolor es liberador si te atreves a afrontarlo». La sombra detrás de Mateo pulsaba como un ente vivo, escudándose en ese terror palpable. De repente, Javier vio que la pequeña figura de su hijo comenzaba a desvanecerse aún más, sus gritos se mezclaban con la música triste, transformándose en lamentos desgarradores. «Papá, ayúdame», era un eco que retumbaba en su mente, resonando con el peso de sus responsabilidades olvidadas. «Mateo», grita con todas sus fuerzas, semi-derrotado. Intentó avanzar, pero una oleada de oscuridad lo empujó hacia atrás, una fuerza que parecía alimentarse de su desesperación. Las paredes temblaban, y las fotografías de su hijo brillaban débilmente, como llamas parpadeantes que podían extinguirse en cualquier momento. «Se acerca la hora, Javier. La oscuridad siempre cobra su precio», dijo la mujer, con una voz que reverberaba como un mantra siniestro. No era solo un juego, era el momento de elegir. Con cada segundo que pasaba, Javier podía sentir que Mateo se alejaba, atrapado no solo por la sombra, sino por su propia incapacidad de actuar. Javier miró hacia la figura de su hijo, y en su interior, una chispa de valentía empezó a luchar contra el terror. «No voy a permitir que esto suceda», pensó, con rabia y determinación creciendo en su pecho. Pero, ¿cómo enfrentaría la oscuridad que lo había consumido? «¿Te elijo?» «Te elijo a ti, hijo», gritó, sintiendo como el aire vibró con su exclamación. Mateo volvió a aparecer, esta vez, sus ojos estaban llenos de esperanza, pero la sombra creció, dispuesta a reclamar su tributo. Con todo lo que tenía, Javier se lanzó hacia su hijo, el deseo de salvarlo ardiendo en su corazón. De pronto, la sala se oscureció completamente. Un silencio abrumador envolvió todo, y Javier sintió que caía en un abismo.
La ausencia de luz se sentía densa, como si pudiera tocarla. En su mente, las preguntas giraban: ¿había tomado la decisión correcta? ¿Era realmente capaz de rescatarlo? Y justo cuando la desesperación iba a consumirlo, un grito desgarrador resonó, rompiendo el vacío. Era el lamento de Mateo, pero esta vez fue diferente. Sonó como un llamado, como una súplica que resonaba en la superficie de su memoria, llevándole a recordar lo que realmente había perdido. «Despierta, Javier. Despierta», pululaba el eco. Pero, ¿cómo podía despertar si se encontraba atrapado en este palacio del horror, en donde cada sombra tenía múltiples garras? «¿Qué harás ahora?», murmuró la mujer desde las tinieblas, su mirada ardía con anticipación. Las palabras resonaron en su mente, y Javier comprendió que se había convertido no solo en el buscador de su hijo, sino en la pieza crucial del rompecabezas que debía resolver. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, levantó la vista y gritó una última vez: «Voy a enfrentarlo». Pero, antes de que pudiera tomar una decisión, la oscuridad lo envolvió de nuevo, y todo se tornó negro. La pregunta flotaba en el aire helado: ¿podría encontrar el camino de regreso antes de que la sombra reclamara a Mateo para siempre? El aire estaba denso, una niebla oscura que lo envolvía como una serpiente voraz. Javier, atrapado en la penumbra, sentía las manos heladas de la sombra presionando su mente, como si quisiera arrancarle los últimos vestigios de esperanza. Pero ahora, con la imagen de Mateo dibujada en su corazón, no podía ceder. Había llegado a este punto siendo más que un padre angustiado, era un guerrero decidido a rescatar a su hijo. «Mateo», gritó con todas sus fuerzas, el eco resonando en la oscuridad. Ya no habría más dudas. No podía permitir que la sombra se alimentara de su miedo. «Te elijo, hijo. Tu amor me da fuerzas. Nos vamos juntos». Los murmullos de la sombra se tornaron en risa burlona, como si su declaración fuera una broma. «¿Y qué puedes hacer? Estás atrapado en la red de tu propio miedo». Esa voz rasgada atravesaba su ser, pero Javier había encontrado su determinación. Su amor por Mateo lo iluminaba como un faro en la tormenta. En un giro de desesperación, cerró los ojos y se concentró en los recuerdos de Mateo, la risa contagiosa, los ojos brillantes llenos de curiosidad, los momentos de juego en el parque. La luz de esos días felices le llenó el pecho de valor. Con cada recuerdo, la sombra parecía tambalearse, como si su poder estuviera disminuyendo. «Nunca me llevas a mi hijo. No hay lugar para ti en nuestro mundo», gritó Javier, y con un impulso renovado, se lanzó hacia la figura oscura que lo acechaba. Un destello de luz pareció surgir de su corazón, una chispa que se le escapaba con cada palabra. Se sintió más fuerte, más decidido. «Mateo. Sigue su luz. Yo estoy aquí». Las risas cesaron, y un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era la voz de Mateo, penetra en la penumbra, entrelazada con su desesperación. «Papá, ayúdame». Sin pensar, Javier avanzó, atravesando la neblina gris. En sus manos, un calor se intensificaba, un poder que nunca supo que poseía. Como un guerrero antiguo, dirigió su impulso hacia la sombra que se manifestaba frente a él. «No me asustarás. Estoy aquí por lo que amo». Justo cuando se acercó, la sombra se lanzó hacia él, sus tentáculos de desesperación dispuestos a atrapar cada fragmento de esperanza. Pero Javier, sin permitir que el miedo lo dominara, bramó: «Tú no me posesionas. Yo soy el padre de Mateo, y siempre lo protegeré». En ese instante, un halo de luz estalló de su interior, como una supernova cercenando la oscuridad. La sombra lanzó un grito agudo, como si estuviera desgarrándose. Javier vio cómo la figura etérea se desvanecía, sus tentáculos enredándose en el aire y desmoronándose como humo ante el viento. «Mateo», gritó de nuevo, sin dudar. La habitación se iluminó por unos momentos mientras una figura pequeña emergía de las sombras, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alivio. Era su hijo, de pie con los ojos brillantes como el cielo despejado. «Papá», bendijo, con una voz que era un hilo de esperanza. Javier corrió hacia él, sintiendo que cada latido reorientaba el mundo. Juntos, intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. El amor entre ellos era un faro que había atravesado la tormenta. Con un fuerte abrazo, el tiempo se detuvo. Los ecos de la sombra se desvanecieron en la penumbra, mientras todo el horror que habían enfrentado se disolvía al volver al calor del hogar, pero antes de girarse para salir,
Javier volvió a mirar la oscuridad una última vez. Nunca más tendrás poder sobre nosotros, susurró, sintiéndose más fuerte que nunca. Mateo sonrió con confianza, y juntos cruzaron el umbral hacia la luz de regreso en su hogar. La noche parecía menos ominosa. Las sombras ya no danzaban en las paredes, y el aire se respiraba fresco y lleno de nuevas posibilidades. Javier sintió que la carga había disminuido, el miedo que una vez lo había consumido había sido sustituido por amor y la certeza de proteger a su hijo a toda costa. Todo va a estar bien, Mateo, le dijo, abrazándolo fuertemente, y ambos rieron mientras miraban las estrellas que titilaban en el cielo. Habían enfrentado lo desconocido y habían ganado. La sombra era ahora solo un eco lejano, y con su amor como guía, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Esta era su vida, su lucha, y juntos, siempre serían más fuertes. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es esencial. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.